Hoy en La Cebolla presentamos... Nos encontramos en la capital del mundo. ¿De veras no me crees? Sí, aquí en la capital del mundo las estrellas escuchan sonidero y bailan cumbia. Yo soy Fer de la Cruz. Y yo soy Arad Osorio y nos encontramos una vez más aquí en Xonaca, en Radio Cantera. Bienvenido a un programa más de La Cebolla. Hoy nos acompaña Gudelia López, orgullosa hablante nativa de la lengua náhuatl y originaria de la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa en Puebla. Con 36 años, Gudelia ha dedicado su camino a compartir conocimiento y cuidar de su comunidad. Es fisioterapeuta de formación y ha trabajado como instructora comunitaria a nivel primaria, además de impartir talleres de salud en diversas instituciones, asociaciones y centros de bienestar. Durante el último año ha impulsado un taller didáctico introductorio para acercar a más personas a la riqueza de la lengua náhuatl. Su labor también la ha llevado a participar en conservatorios y a colaborar como jurado en el programa PACMIC, siempre con el compromiso de preservar y difundir la sabiduría de nuestras lenguas y culturas originarias. Es un gusto tenerte aquí en cabina, Gudelia. Hola, ¿qué tal? Pues para mí es un grandísimo gusto estar por aquí, por Xonaca. De hecho, pues ya tendrá al menos unos 2 años que ando conociendo por aquí el barrio. Lo he recorrido más que nada para conocer el tianguis, lo que son los puntos más distintivos. Y pues yo llegué aquí por mera invitación y casualidad, ¿no? Pero me ha gustado y ya conozco varios vecinos por aquí que pues ya son considerados amigos. Pues ya es bastantito tiempo el que se lleva aquí. La verdad es que qué gusto que los vecinos de acá te abrieron las puertas como nos las abren a todos nosotros y que pudiste compartir y tener un punto de encuentro aquí en este lugar, aquí en el Cevis. Y precisamente para partir con esta entrevista, con esta plática, a nosotros nos gustaría saber si hubo algún momento, una experiencia personal que a ti te haya hecho sentir la necesidad de compartir tu lengua con otras personas. Claro que sí. Pues puede ser un poco larga la historia, vamos a hacerlo lo más breve posible, ¿no? Pues yo nací, crecí en la comunidad de San Miguel Canoa, que se encuentra en las faldas del Cerro de la Malinche. Y después de haber hecho mi carrera universitaria, comencé pues a laborar aquí dentro de la ciudad de Puebla. Posteriormente pues comencé a residir, a rentar por aquí la ciudad de Puebla y fui notando algo. Es distinto el vivir en mi comunidad, solo salir de día y regresar en la noche, y es distinto al estar ya plenamente viviendo en la ciudad de Puebla. ¿Por qué? Porque falta algo intangible, ¿no? En lo que es el estar escuchando un tono familiar, una lengua muy familiar, ¿no? Lo que es la lengua náhuatl. Y aquí, en el barrio de Xonaca, en específico en Cevis, pues me encontré con una persona que venía a un taller de tallado de madera, don Pablito, que él proviene del sur del estado, pero que también habla la lengua náhuatl. Y entonces, me comentaron, él también habla náhuatl. Cuando lo vea, pues, ahí pueden hablar así, ¿no? Y pues me fui siendo amigo de él y después, analizando un poco, vi que tal vez me podría, más que nada, como ayudar a mí, ayudar podríamos decirle, un vacío que había personalmente, porque podría yo ir a ver a mi familia y de nueva cuenta como a hablar con ellos, pero durante todo el resto de los días en los que no acudía, estaba todavía esa falta de, ¿no? El no escuchar la lengua, los modismos, ciertos tipos de broma en específicos que se hablan en náhuatl, no estaban. Y a veces también quien habla un poco más continuamente conmigo me dice, ay, hoy te salió tu acento. Yo, ¿a poco tengo acento? No sabía. Yo de sí, sí tienes tu acento, ¿no? Y cuando hablas con tus papás por teléfono, se escucha más tu acento, ¿no? Cuando hablas en español, y yo, ok. Entonces, quise como realizar un pequeño taller, más que nada para preservarlo en mí, para que yo no olvidase de esa lengua en la que yo crecí, porque sí se puede incluso olvidar cuando, es como lo que dicen, ¿no? Cuando algo no lo practicas, se pierde, lo olvidas. Entonces, lo inicié, pero no solamente con esa intención de lo voy a enseñar, porque no es tan sencillo.
sino yo quise como tal también ahí dar a conocer el hecho de que la lengua náhuatl no se puede aprender como de la misma forma que el inglés, que está tu texto, está tu libro de texto, está tus materiales de audio y vamos a hacer el taller. No, el náhuatl usualmente pues yo lo aprendí de puro oído, en el contexto, viviendo día a día con ciertos elementos propios de mi comunidad, con ciertas costumbres e incluso también alimentos que son específicos de ahí. Entonces yo quise transmitirlo de esa manera. Ha sido un poquito difícil porque me ha llegado personas en las que quieren que yo enseñe a su manera. Y son personas que no crecieron en alguna comunidad indígena y me dicen, mire, y si le propongo que lleve esta estructura y este libro, yo lo tomo en cuenta, déjeme pensarlo, porque incluso sí yo he investigado algunos libros que me orientan con algunas palabras, porque yo no lo enseño a escribir. Sé que es necesario tomar nota para recordarlo, pero yo no enseño como tal una gramática muy rígida porque yo no lo aprendí a escribir. Varios de mis paisanos no tuvieron la oportunidad de leer, aprender a leer y escribir solo de manera auditiva y saben mucho más que yo hablar la lengua. Entonces, eso es parte de por qué lo inicié. Ok, en esta inquietud que nace de poder generar este taller y en tu labor como docente, yo quisiera preguntarte qué tipo de actividades utilizabas para enseñar náhuatl a quienes quizá nunca habían tenido un acercamiento directo con la lengua, quienes nunca habían estado ahí. Ok, primero comenzaba como con una entrevista, indagando, ¿no? Si tal vez había escuchado por parte de algún familiar lejano o cercano, algún compañero de trabajo, o cercanamente, por ejemplo, las señoras que viven de la resurrección y que están en los puestos y que sí a veces se les escucha que están conversando. Y si hubo quien llegó y me refería, pues yo sí tuve una tía, un familiar que lo hablaba, pero ella proviene de Tlaxcala. Y aparte escucho a las señoras que venden en gorditas, entonces dije, yo siempre tuve la inquietud de aprenderlo y quiero yo ahora ya hacerlo. Entonces yo preguntaba, traía yo unas tarjetitas con palabras, ¿no? Así como que, a ver, ¿cuál me identificas? Y ya, pues esta y esta y esta. Y ahí como tenía yo una base para iniciar y dar seguimiento, llegó otra persona que ya no regresó, que decía, yo sí sé, porque voy a los rituales que cobran carísimo, ¿no? Por cierto, de temazcal y de todo ese show, ¿no? Y fanfarria, y decían, pero yo sí sé, y yo, bueno, aquí está mi tarjetita, se ubica, ¿no? Es- de identifico que es un número, ¿no? Porque son las 7 puertas de no sé qué. Yo solo me identifico como 3 palabras, ¿no? Entonces decía, bueno, pero ¿cuál es como su objetivo? Porque yo le comento cómo es lo que trabajo y es que además de dar como parte del vocabulario inicial, también les menciono como tal incluso la parte de los usos y costumbres, ¿no? Si hablamos hoy de la palabra, no sé, por ejemplo, enfermedad, dolor, les voy a contar acerca de cómo de qué manera mis paisanos, la población en la que crecí, se refiere al dolor, no solo físico, sino emocional también, tras la pérdida de algún familiar y cómo se conlleva incluso algunos especies de rituales de acompañamiento, ¿no? Pero no regresó, porque al parecer era más como su interés de tal vez como que hacer un poco alarde, ¿no? De que ya he ido a ciertos rituales, pero nunca a una comunidad como tal, ¿no? Este, siempre hago como este pequeño diagnóstico, incluso ya identificando las tarjetitas, digo, ¿cómo lo pronuncias? Ok. Y ya después comienzo a favorecerles desde lo más básico, que es, pues, el saludo es así. Pero este tipo de saludo no es como lo uso en el español, de buenos días y buenas tardes, ¿no? En náhuatl es de otra manera porque el saludo es un poco más cordial, con más, dirán la gente mayor de hace tiempo, con más respeto, con más propiedad. O y un simplemente hola, ¿no? Hay palabras que no te puedo dar como tal la traducción de cómo se dice hola allá. Hay palabras como el ¿cómo estás? ¿Qué haces? Y eso ya es un hola, ¿no? Entonces,
es no solamente como favorecer el vocabulario, sino también tratarlos de introducir un contexto en el cual físicamente tal vez es un poco complicado que los lleve, pero ese es también como irles describiendo el ambiente en el que se lleva a cabo una conversación. Escuchándote y con esta pregunta anterior y con la previa a ella, pensar en esta idea, ¿no? De cómo mencionas que esto, en este caso, tu lengua, forma parte de lo que te define a ti, de tu identidad. Y como siempre, este tipo de cosas que nos definen a nosotros, nuestra identidad, nuestra lengua, nuestra familia, nuestras expresiones, forman, al ser compartidas con otras personas, ya un archivo histórico que no se muere y que prevalece en estas nuevas personas, y cómo el mundo ha cambiado la percepción de esas personas, como la experiencia que mencionas de esta persona de que iba a estas shows y estas farfarias, de que de repente tienen una percepción de la realidad muy alterada sobre lo que es, en este caso, tu cultura, tu identidad. Has estado en muchos proyectos, no solamente aquí en el CEBIS. Seguramente hubo muchos retos en esos proyectos y también aquí en el CEBIS. De manera sincera, ¿cuáles han sido las principales dificultades para sostener este deseo de no perder tu identidad, de no perder lo que eres tú, pero también este anhelo de compartirlo con otras personas? Bueno, así como por orden, les daría así como lluvia de ideas, ¿no? Pero uno de ellos sí también ha sido como la limitación económica. Actualmente sí vivo dentro de la ciudad, pero vivo como a hora y media. Ha habido ocasiones en las que llego en bicicleta. Son como una hora, ¿no? En bicicleta, el esfuerzo físico. Si llego aquí, espero, si alguien llegó o no llegó, es una hora más aparte del traslado, son unas 3 horas. Aquí se favorece todas las actividades de manera pues voluntaria y sí, ha sido más que nada como de propio interés para yo seguirlo preservando, practicando, pero sí, la limitación económica es una. Hubo un momento en el que un compañero me ayudó, se consiguió un pequeño pizarrón, como Don Hugo, que es parte de la coordinación, me ayudó para conseguir el pequeño pizarrón, pero también son los plumones, el tiempo para estar armando, a veces un poquito más complicado, es más lo con la conversación. De ahí también la limitación, pues sí, es que cuando llega gente preguntando, buscan algo que les ha vendido más las diferentes redes sociales y pantallas, y también los shows de folclore, que no está mal, pero que también han distorsionado ello. Y cuando yo les comento es de, no, no, no es lo que pensaba, no. ¿Por qué? Porque yo les he hablado también acerca de esa realidad en la que viven mis paisanos, mi propia familia, ¿no? En una comunidad indígena, que es escasez de recursos, limitaciones para que puedan acceder a ciertos servicios. Y yo les comento ello, porque no solo se trata de, ay, pues ya me conseguí mi libro bonito de vocabulario de náhuatl, ¿no? Lo voy a ocupar solamente para recitar este poema, esta poesía, escribir bonito, impresionar a alguien. No, para mí es una forma de vivir y de hablar. Así como cuando hablamos de inglés y es porque voy a ir a otro país, es de, bueno, ¿por qué no aprendes una lengua indígena también si es que quieres visitar tal zona? ¿Qué pasa? Yo estudié una carrera, soy fisioterapeuta. Una de mis hermanas es médico y ella, pues con nuestros paisanos, en medida de lo posible de lo que aprendimos, les hablamos en náhuatl, porque es un respeto hacia ellos, ¿no? ¿Por qué yo tengo que exigirte a ti, persona mayor, que toda tu vida has hablado en náhuatl, que me hables en español? Yo sí, sé y te entiendo lo difícil que es, que respeten tu lengua materna, pues te voy a hablar así, de esa manera. ¿Qué pasa en hospitales en diferentes pueblos indígenas, considerados incluso pueblos mágicos? Ni siquiera el personal de salud ha sido capacitado para atender a personas que no han podido aprender español y que tienen una lengua materna y que incluso a veces las han considerado que tienen una enfermedad mental. Y sí, me he encontrado incluso artículos en los cuales de comunidades indígenas del norte del país, alguna persona, en específico mujeres, han sido enviadas a hospitales psiquiátricos porque han llegado solicitando una atención en salud, pero al no entenderla piensan que tiene un trastorno y las mandan a otro lugar, ¿no? Y nunca hubo la facilidad de que alguien pudiese
hacer la traducción al personal de salud, ¿no? ¿Y por qué siendo el hospital una minoría en un pueblo donde todo el indígena no puede atender ello? Y es más, terminan perjudicando a la persona. Y es que el náhuatl no es la lengua indígena más importante del territorio mexicano. Me he topado y he venido gente que me ha dicho ello, ¿no? Es que yo considero que ello no lo es. Y sería para mí una falta de respeto hacia las demás lenguas referir ello. Existen muchas dentro del territorio mexicano y todas son tan importantes. Que de momento haya más hablantes de náhuatl es cierto, porque ha habido muchas que se han perdido y que han muerto. Hace también como un año fui a un recital que organizado por la Comisión de Cultura y hubo un recital de poesía en diferentes lenguas. Para mí hubo varios puntos importantes, ¿no? A observar. Fue gente que en su mayoría no pertenece a una comunidad indígena, sino gente de la ciudad de vengo a distraerme un rato, a escuchar personas que sí son de una comunidad indígena y que han hecho su escrito, su poesía, su canción y que lo declaman. Entonces hay mucha gente que no entendía lo que decían, pero decían, ay, sí suena bonito, que no. Y yo así de, este tipo de actividades debería estar abierta a personas que lo hablamos, que lo entendemos, que sabemos de qué tan difícil es aprenderlo, hablarlo y defenderlo. Pero fue así. Y una de esas personas que recitaba decía, yo aprendí náhuatl porque en mi pueblo natal la lengua materna era otra, pero por exigencia del contexto se fue olvidando esa lengua y tuvimos que aprender náhuatl. Triste, pero no fue el único caso que conocí. También mandó mensaje una persona que me decía, yo soy maestra de educación primaria, quisiera aprender náhuatl porque para una planta docente en tal lugar me piden que tenga que hablar lengua náhuatl, pero mi lengua es otra. Entonces, sigue actualmente todavía exigencia de que olvides tu lengua materna y te adaptes a lo que te exige, no sé si decir la mayoría de los que tienen un rango más alto y con cierto poder para asignarte un lugar, un poder, un cargo, ¿no? Y pues digo, pues muy triste, si me hubiese tocado a mí otra lengua, la estaría también defendiendo. O sea, mi pareja actualmente creció en un pueblo donde se habla la lengua inguiba, o para muchos denominado popoloca. Y pues ya es muy poca gente en la que lo habla, de manera respectiva, olvidan que como tal se le dice Ngiva, le dicen de otra manera, porque los náhuatl denominaron Popoloca, y Popoloca es un término para decir, Sanin Popoloca, ¿no? Así como que nomás habla y habla y habla. O sea, es una falta de respeto ya estarle refiriendo de esa manera a los hablantes de Ngiva, ¿no? Y su difunta madre le gustaba mucho hablar en su lengua y recordaba con demasiado cariño cómo le hablaban sus familiares, sus abuelas. Y entonces decía yo, es que eso, es algo intangible y a veces es tan triste que no puedas, tratas de defender algo que no es tangible, no es físicamente visible para otros y a ti te duele por dentro. Y tanto yo, tanto mis paisanos, otros, es difícil incluso dimensionar qué tanto está desapareciendo, qué tanto ha sido tergiversada, malentendida, uso usado para diferentes intereses, que hasta cuando ya sales, estás lejos de toda tu comunidad, tu gente, en la que crees que aún, todavía se habla, porque pues aquí mi vecino lo habla, mi familia lo habla, pero cuando estás fuera, no a muchos metros de distancia, notas realmente cómo ha sido lastimada. Haré una comparación en los contextos históricos, como los egipcios con los hebreos, la lengua del esclavo. Así es como yo lo he sentido, ¿no? Como que a veces olvidamos que el lenguaje en sí es una construcción que conlleva en sí un contexto social, político y cultural. O sea, para mí reducir la lengua al entretenimiento y la pretensión me parece un insulto. Creo que es un punto importante porque al final esto que platicas de que llega gente a ver a la gente hablar en náhuatl nada más porque se escucha bonito, me parece para mí un poco triste, como reducirlo a eso. Sabemos que has tenido que reducir la frecuencia de tus clases y nosotros queremos preguntarte de manera muy honesta, ¿cómo ha sido para ti tomar esta decisión? Pues sí ha sido como
la he considerado por bastante tiempo, ya hace unos meses, también porque pues yo tengo que priorizarme a mí, tanto a mi solvencia económica como también atención un poco en tema de salud, también algunos proyectos ahí familiares, pero de vez en cuando sí estoy analizando de, bueno, para continuar con esto, ¿qué podría ser? Tal vez alguna actividad, ahorita ya considere mensual, tal vez, por ejemplo, el tipo de entrevista, tal vez en algún otro momento alusivo a lo que es cuando es el día de la conmemoración de los pueblos indígenas, que es en agosto, el 9 de agosto, que por ejemplo nací yo el 9 de agosto por casualidad también. Entonces, sí ha sido de bastante análisis, un cortometraje que elaboré con apoyo de mi pareja que me ayudó a editarlo, en el cual entrevisté a algunos de mis alumnos para que dieran un poco de detalle de cómo les ha agradado, de lo que han aprendido y también del lugar aquí de Sevilla donde he estado pudiendo realizarlo. E incluso también palabras de mi madre, ¿no? O como tal, ella que, va un poco temerosa, pero se ha mantenido más que nada en el pueblo, pues, refiere y también emite un mensaje, ¿no? De que, pues, no te das cuenta del impacto, que con el pasar de los años puede tener el que hables o no hables una lengua, les hayas prohibido, les hayas limitado por consejo de, otros para que hablasen español y puedan defenderse, puedan sobresalir, ¿no? En un contexto que ha sido muy agresivo y de mucha discriminación normalizada, porque ha sido hay muchos aspectos ahí normalizados para discriminar a las personas que provienen de una comunidad indígena y que hablan su lengua. Ya escuchándote y pensando ya en esta culminación de esta entrevista, a mí me gustaría escuchar diciéndote algo para ti, algo en reflexión a todo lo que has vivido. Lo escucharás tal vez en 5 años, 10, pensando en lo que has vivido, lo que estás viviendo actualmente y que unas palabras para ti. He hecho lo que he podido. Medida de los elementos que he tenido, las personas que genuinamente han querido apoyar. Hubiese querido hacer otro tipo de actividades. A las personas que en su momento invité y solo por tal vez ciertos intereses o porque no vieron como tal algo que fuese como redituable, tanto en reconocimiento económicamente y no se animaron a participar en ciertas actividades, pues triste, pero eso no me detuvo y siempre pues he estado buscando alguna otra manera de mantener eso vivo en mí, porque puede que ya no después no realice tipo de actividad, de divulgación, de fomento, eh, pero para mí es más que nada como lo importante que yo lo siga recordando. Vaya donde vaya, pues es mi memoria lo que quiero yo salvar. En algún momento llego a ver cómo desaparece, trataré de dejar tal vez incluso, si es posible, algún registro físico pero si no es posible, al menos sé que lo intenté. Y que tal vez en algún momento considere ayuda de algunos paisanos y que no se animaron porque tal vez aún no dimensionaban cómo es ello, porque estando dentro de la comunidad no se percibe como eso parece. Pues lo intenté y ellos a su manera lo han hecho con otras actividades, ¿no? Yo aquí no quiero como tal manejarme como un líder, yo no represento como tal a mi comunidad, soy una muestra de mi comunidad, soy una persona que ha tratado de generar este tipo de actividades para no olvidar el, el mundo, el pequeño gran mundo en el que creció, con la lengua, las palabras de sus familiares más viejos, que la lengua náhuatl anteriormente se denominaba mexicano y el español en castellano. Y las palabras de mis abuelas era eso, ¿no? En español, en mexicano se dice así, en castellano de esta forma. Hacer esa distinción. Entonces, pues, digo, mientras tenga vida, de alguna manera con quien me tope y tenga genuino interés, le diré, ok, te comento esto, y si no hay genuino interés, bueno, decir, bueno, pues, no puedo hacer mucho. Queremos reconocer tu labor porque creo que en este discurso violento de erradicar lenguas que nos hacen ser quien somos y preservar lo que nos mueve y lo que
lo que nos movió por muchos años. Creemos que tu labor es súper importante. Entonces queremos reconocerte, queremos darte las gracias por tus palabras, por tu voz, por este aprendizaje que le brindas a las personas que se interesan. De verdad me parece asombroso poder contar con tu presencia el día de hoy. Como lo dijo Fer, en lo personal yo también te doy las gracias por este momento. Es de mucho valor el reconocerte, de mucha introspección, saber quién eres, saber qué te define y tomar las herramientas que te dio tu comunidad, tu familia, y aún así decidir enfrentar el mundo y decidir que tu memoria es algo que vale la pena por prevalecer. Eso es algo muy hermoso que todas las personas deberían considerar. Es una lástima que el tiempo de nuestra entrevista se limite de una manera muy pequeña, pero créeme que esto demuestra que tu voz no solamente fue escuchada por tus estudiantes, sino que va a permanecer en los ecos de la grabación, no solamente, sino del universo. Y muchísimas gracias por eso. Gracias, Kamatitsin. No yo lo que más ni moyolko koa sekitonal kuan sekitonal kiema ni mewa y ka energía, pero pues hay un panea. Te dije, gracias. Mi corazón siento tristeza. A veces me levanto con tristeza, a veces me levanto con energía, pero ahí voy. Pues muchísimas gracias. Aquí siempre va a estar un espacio para ti, para que puedas venir y mostrar tu voz, mostrar tu origen, todo lo que eres. Si tienes redes sociales, nos gustaría que pudieras compartirnoslas, por favor. Como tal, pues los cartelitos he estado subiendo en la página oficial del Ceviche Naka. Voy a tratar de favorecer una sesión mensual de lectura, y pues sí tengo por ahí otros perfiles, pero de momento han sido para otro tipo de actividades. En el de Ceviche Naka es donde voy a estar compartiendo más. Excelente. Bueno, pues tenemos que retirarnos. Y nada, yo fui Fer de la Cruz. Y yo fui Arado Osorio. Recuerden, estamos en la capital y somos ciudadanos del mundo. Esto fue La Cebolla. Nos sintonizamos en la próxima.